Continuamos con el desarrollo de la guía de repaso teórico 1 de la unidad de determinantes. El ejercicio 2 nos dice, completa las frases usando las siguientes palabras. En este cuadrito nos da una serie de palabras que tenemos que usar para completar las frases en estos 5 apartados. En este archivo vamos a completar cada una de las frases. Se puede calcular el determinante solo a matrices. Por definición, sabemos que el determinante solamente se puede calcular de matrices cuadradas, de matrices de orden n por n. Entonces, acá vamos a completar usando la palabra cuadradas. ¿Sí? Entonces la frase nos quedaría, se puede calcular el determinante solo a matrices cuadradas. En el apartado B nos dice, la matriz identidad tiene determinante igual a, si nos vamos de nuevo a mirar la definición, el cuarto axioma nos indica que el determinante de la matriz identidad es siempre igual a 1. Entonces, en la tablita deberíamos tener, la tenemos acá, a la palabra 1 con la que vamos a completar la frase. La matriz identidad tiene determinante igual a 1. En el apartado C, si se intercambian 2 en una matriz, el valor de su cambia de signo. Nos observamos acá en la teoría, nos vamos a ir a la página 10 para mirar una de las propiedades. La primera propiedad nos dice, si se permutan 2 columnas de una matriz, los correspondientes determinantes son opuestos. Ya sabemos que todo lo que está enunciado para columnas vale para filas también. Entonces, si permuto 2 columnas o 2 filas de una matriz, los correspondientes determinantes van a ser opuestos, van a cambiar de signo. Entonces, ¿cómo completamos acá? Si se intercambian 2, acá deberíamos completar con filas o columnas. En plural tenemos columnas, entonces esa va a ser la palabra que vamos a usar para completar acá. Entonces, si se intercambian 2 columnas en una matriz, el valor de su determinante, acá tenemos la palabra determinante, el valor de su determinante cambia de signo. Y así quedaría completa la tercera frase. Vamos a la D. Nos dice, el valor del determinante de una matriz es, para completar, vamos a ir al archivo de teoría, en la página 9, tenemos un teorema que nos habla sobre la unicidad de la función D, es decir, que el determinante es único. Nos fijamos acá en la tablita, acá tenemos la palabra único, entonces completamos el valor del determinante de una matriz es único. Y por último, la frase E dice,
si una de la matriz A está multiplicada por una misma, puede extraerse dicho factor del. Entonces, nuevamente, en la primera página, el segundo axioma nos dice que si tenemos una matriz cuadrada donde una columna es igual a otra columna multiplicada por un escalar alfa, entonces se puede extraer ese escalar del determinante. Entonces, este axioma 2 nos va a permitir completar la frase del apartado E. Si una, en este caso fila, está en singular, recuerden que todo lo enunciado para columna vale para fila. Entonces acá completamos: si una fila de la matriz A está multiplicada por una misma, podríamos decir, constante, es decir, por un mismo escalar, ¿qué va a pasar con esa constante? Con ese escalar. Puede extraerse del, y nuevamente vamos a usar la palabra determinante. De esta manera completamos el ejercicio número 2. Sigamos con el ejercicio 3. Selecciona la o las opciones correctas. Apartado A. Si el determinante de n es igual a 0, entonces la matriz A perteneciente a Kn por n tiene una fila o columna nula. Vayamos leyendo cada uno de los enunciados e indicando si son correctos o no. Para este primer inciso, miremos estos dos ejemplos, donde tenemos dos determinantes que son iguales a 0, pero ninguno de ellos proviene de una matriz que tiene una fila o una columna nula. Por ello, podemos decir que la primera afirmación no es correcta. Vayamos a la segunda. Si el determinante de A es igual a 0, entonces la matriz A perteneciente a Kn por n es la identidad. Vamos al archivo de teoría. En la primera página, la primera definición, el cuarto axioma nos dice que el determinante de la matriz identidad de orden n por n es siempre 1. Es por ello que la segunda afirmación tampoco es correcta. La tercera. Si el determinante de A es igual a 0, entonces la matriz A perteneciente a Kn por n tiene dos filas o columnas iguales. Para ese inciso, veamos un ejemplo. Acá tenemos nuevamente dos determinantes que son iguales a 0 y ninguno de ellos tiene filas o columnas que son iguales. En este caso, en este primer caso, tenemos un determinante que tiene toda la primera fila nula y eso ya nos dice que es igual a 0. En este determinante de orden 2, lo calculamos rápidamente y vemos que es 0. Pero, nuevamente, en ninguno de los dos casos tenemos filas o columnas que son iguales, por lo tanto, el tercer enunciado tampoco es correcto. Y para el cuarto, que nos dice que si
el determinante de A es igual a 0, entonces la matriz A perteneciente a Kn por n es no inversible. A este lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya cuando contemos con la segunda parte de la teoría. Ahí lo vamos a responder, lo vamos a analizar a este inciso. Pasemos al apartado B. Nos dice, sea I perteneciente a Kn por n, matriz identidad. Inciso I. Entonces, el determinante de la identidad es igual a 1 para todo n mayor que 1. Nuevamente, el axioma 4 de la definición de determinante de orden n nos indica que esa afirmación es verdadera, porque el determinante de la matriz de identidad de cualquier orden es igual a 1. Entonces, la primera afirmación del apartado B es correcta. Vayamos a la segunda. Nos dice, sea I perteneciente a Kn por n, matriz de identidad, entonces el determinante menos la identidad es igual a menos 1 para todo n mayor que 1. Para decir si esta afirmación es correcta o no, veamos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando n valga 2 y cuando n valga 3. A ver qué sucede. Cuando n vale 2, es decir, la identidad tiene 2 filas y 2 columnas, el determinante de menos la identidad nos va a dar el valor 1. Y en el caso que la matriz de identidad que consideremos sea de orden 3×3, el determinante de menos la identidad nos va a dar menos 1. Entonces, podemos decir que la segunda afirmación es falsa, ya que nos decía que el determinante de menos la identidad es igual a menos 1 para todo valor de n mayor que 1. Y con el ejemplo vimos que por lo menos para n igual a 2 no se cumple. Entonces es falsa. Vayamos a la tercera. Sea I perteneciente a Kn por n, matriz de identidad, entonces el determinante de menos la identidad es igual a menos 1 a la n. Esta afirmación sí es verdadera, sí es correcta. ¿Por qué? Vamos acá al axioma 2. Recordemos que el axioma 2 nos decía que cuando teníamos una fila o columna multiplicada por un escalar, ese escalar se lo podía extraer como factor fuera del determinante. En el caso de la identidad de orden n por n, tenemos cada una de las columnas multiplicadas por un menos 1. Y si la identidad es de orden n por n, tendrá n columnas. Entonces, si sacamos n veces el menos 1 como factor, vamos a tener ese menos 1 elevado a la n. En este caso, la tercera opción, esa sí es correcta. Vamos a la cuarta. Sea I perteneciente a Kn por n, matriz de identidad, entonces la inversa de la matriz de identidad tiene determinante igual a menos 1 para todo n mayor que 1. La inversa de la matriz de identidad es ella misma. Y por el axioma 4 sabemos que su determinante es igual a 1. Por lo tanto, la última opción no es correcta. En conclusión, en el apartado B tenemos solamente dos opciones que son correctas, es el apartado I y el apartado 3I. Vayamos al último ejercicio, que sería el C. Nos dice, si A', el determinante de la matriz A' es igual a menos el determinante de A, entonces la matriz A' se obtuvo por la primera opción, el primer enunciado, nos dice intercambiar dos filas de A. Para ese caso,
nos vamos a la teoría, en el ejercicio, en la página 10, tenemos algunas propiedades. Al inicio nomás de la página 10, tenemos algunas propiedades acá que nos dicen. La primera propiedad: si se permutan dos columnas de una matriz, los correspondientes determinantes son opuestos. Entonces, esa propiedad es la que nos indica que esta opción es verdadera. Que si bien acá está enunciado para columnas, nosotros sabemos de esas propiedades adicionales que todo lo que se diga para columna también vale para filas, por esta propiedad adicional de que el determinante de A es igual al de la transpuesta. Entonces, el primer apartado es correcto. Vamos al segundo. Si el determinante de A' es igual a menos el determinante de A, entonces la matriz A' se obtuvo por extraer un factor menos 1 de alguna columna de A. Nuevamente, en el archivo de teoría, en la página 1, el axioma 2 nos indica que esa opción es correcta, ya que si tenemos una columna o una fila multiplicada por el factor menos 1, por el escalar menos 1, esa se la va a extraer del determinante como un factor, es decir, que nos va a dar el opuesto, va a cumplir esta condición. Entonces, esta opción también es verdadera. Vamos a la tercera. Si el determinante de A' es igual a menos el determinante de A, entonces la matriz A' se obtuvo por sumarla a una fila de A, otra fila multiplicada por un escalar. En ese caso, para esa propiedad, nos vamos nuevamente a la página 10. Acá la propiedad 3 nos dice que si a una columna, ya sabemos, o a una fila de una matriz se le suma un múltiplo de otra columna o otra fila, los correspondientes determinantes son iguales. Es decir, los determinantes no varían. Entonces esta opción no es correcta, porque acá estamos hablando de que el determinante cambia por su opuesto. Vamos a la última opción. Si el determinante de la matriz A' es igual a menos el determinante de A, entonces la matriz A' se obtuvo por intercambiar dos columnas de A. Nuevamente, en el archivo de teoría, en la primera página, en la página 10, tenemos la primera propiedad. Si se permutan dos columnas de una matriz o dos filas, los correspondientes determinantes son opuestos. Entonces, esa primera propiedad nos indica que el cuarto enunciado también es correcto. Entonces, para el apartado C, tenemos que el apartado I, 2I y 4I son correctos. Bueno, chicos, espero que esta resolución les sirva. Seguramente nos estaremos encontrando en otro video. Chau, chau.